Desde que comencé a manejar taxi en Tijuana, me había tocado de todo. Borrachos que no pagaban, turistas despistados y hasta tipos que daban mala espina. Pero lo que viví aquella noche no tiene comparación. A veces me despierto sudando, recordando esos ojos brillantes en el espejo retrovisor. Eran casi las 3 de la mañana y ya iba de salida. Había dejado a un cliente en playas de Tijuana y tomé un atajo por una zona menos transitada. Calles solitarias, lámparas parpadeantes, el tipo de ambiente que pone la piel de gallina, aunque uno no sea miedoso. Justo cuando doblé en una avenida sin pavimentar, lo vi. Un hombre en la orilla del camino, vestido con ropas sucias, la cabeza gacha. Levantó la mano pidiendo un aventón. Dudé un segundo, pero no podía dejarlo ahí. Bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿A dónde va, jefe?, le pregunté. No me contestó de inmediato. Solo levantó la cabeza y me miró. Sentí un escalofrío. Sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como los de un animal en la oscuridad. Me arrepentí de inmediato, pero antes de poder pisar el acelerador, él ya estaba subiendo. Al centro, dijo con una voz ronca, como si tuviera la garganta hecha polvo. Tragué saliva y puse el coche en marcha. No quise verlo de reojo, pero el retrovisor lo tenía en mi línea de visión. No se movía, no se acomodaba, solo iba ahí, quieto, con esos ojos fijos en mí. El ambiente se puso raro. El olor en el carro cambió, un hedor a humedad, como a perro mojado y sangre seca. El vello de mis brazos se erizó. Traté de actuar normal. ¿De dónde viene?, pregunté para romper el silencio. De aquí cerquita, respondió con una risa baja, casi como si se burlara. Seguí manejando. En el retrovisor me pareció ver sus manos. Tenían uñas largas, gruesas, como garras. Algo no estaba bien. No me miraba, me analizaba. Mi instinto gritaba que tenía que bajarlo del carro, pero no sabía cómo. Entonces noté algo. Su reflejo en el espejo retrovisor era borroso, casi como si no estuviera ahí. El corazón se me aceleró. Aquí lo dejo, patrón, dije en la primera calle transitada que encontré, frenando de golpe. Él giró la cabeza lentamente, como si su cuello no tuviera huesos. Todavía no llegamos, susurró. En ese momento sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me oprimiera los pulmones. El auto comenzó a oler aún peor, a carne podrida. La radio, que tenía apagada, comenzó a emitir estática. No lo pensé. Me quité el cinturón, abrí la puerta de un jalón y salí corriendo. Atrás, escuché un gruñido, algo que no era humano. Cuando me atreví a voltear, vi la silueta en el asiento trasero, pero ya no parecía un hombre. Era más alto, su espalda se encorvaba y su piel estaba llena de llagas oscuras. Sus ojos me perforaban el alma. Corrí como nunca en mi vida. Encontré a un guardia de seguridad en una tienda 24 horas y cuando volví con él al taxi, ya no había nadie. La puerta de atrás estaba abierta y en el asiento quedó un rastro de lodo negro y un olor insoportable. Esa noche no dormí. Me quedé en la tienda de conveniencia hasta que amaneció, sin atreverme a salir. El guardia me miraba raro, pero no me decía nada. Yo tampoco quería explicar nada porque ¿quién me iba a creer? Cuando salió el sol, volví al taxi. Con desconfianza, me asomé al interior. Todo seguía igual. El asiento trasero con esas manchas oscuras y el hedor impregnado en el aire. Subí, encendí el motor y traté de no pensar en lo que había pasado. Pero la historia no terminó ahí. Los días siguientes comenzaron a pasar cosas extrañas. El taxi ya no se sentía igual. Cada que miraba el retrovisor tenía la sensación de que alguien estaba sentado atrás, aunque el asiento estuviera vacío.
Una noche, cuando pasé por la misma avenida donde recogía a aquel hombre, la radio se encendió sola y comenzó a emitir la misma estática que escuché aquella vez. Apagué la radio, pero el sonido seguía, hasta que escuché un susurro. Mi sangre se congeló. Todavía no llegamos. Frené en seco, sintiendo cómo la piel se me erizaba de pies a cabeza. Volteé al asiento trasero, con el corazón latiéndome en los oídos. No había nadie, pero el olor estaba ahí. Ese mismo hedor a humedad y podredumbre. Ya no lo soporté. Me bajé del taxi en plena calle, dejé las llaves dentro y caminé hasta perder de vista el coche. Esa fue la última noche que trabajé como taxista. Un amigo me ayudó a vender el carro. No dije nada sobre lo que había pasado, pero a veces me pregunto quién lo tendrá ahora. Y si, alguna noche, alguien más mirará por el retrovisor y verá esos ojos brillando en la oscuridad. Semanas después, recibí una llamada de mi amigo. Su voz sonaba temblorosa. Me dijo que el comprador del taxi había desaparecido. Su esposa lo encontró en su cochera con el motor encendido, pero sin rastro de él. Solo había marcas de lodo negro en el asiento trasero. Mi amigo preguntó si sabía algo, pero mentí. No podía contarle la verdad. No volví a manejar de noche. No volví a manejar, punto. Pero, a veces, en las madrugadas, cuando intento dormir, escucho la estática de la radio. Y un susurro en la oscuridad que me recuerda que, en algún lugar de Tijuana, aquella cosa sigue esperando llegar a su destino. Me llamo Raúl y tengo 35 años. Soy taxista en la Ciudad de México y llevo más de una década recorriendo sus calles, pero nunca había vivido algo como lo que me pasó aquella noche en Xochimilco. Era pasada la medianoche y la neblina cubría los caminos solitarios. Llevaba horas dando vueltas en mi taxi, esperando un cliente que me ayudara a completar la cuenta del día. En esa zona, los pasajeros no abundaban a esas horas, pero siempre había alguien que necesitaba moverse entre los callejones húmedos o las chinampas olvidadas. Estaba a punto de dar la última vuelta antes de regresar a casa cuando, en un cruce poco iluminado, vi a una mujer parada junto a la carretera. Vestía un vestido blanco y su largo cabello negro cubría parte de su rostro. Le hice la parada y bajé la ventanilla. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté. «A la Noria», respondió con voz suave. Asentí y desbloqueé la puerta. Subió sin hacer ruido y me indicó que tomara un camino por los canales. Algo en su tono me pareció extraño, pero no quise darle más vueltas. Estaba cansado y solo quería terminar mi jornada. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado. Las calles parecían alargarse y la niebla se hacía más densa. Miré por el espejo retrovisor y noté que la mujer estaba extrañamente quieta. Sus manos delgadas y pálidas descansaban sobre su regazo y su mirada se perdía en la nada. ¿Es usted de por aquí?, pregunté para romper el silencio. No me respondió de inmediato. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Hace mucho que no vengo por estos caminos». Algo en su respuesta me puso la piel de gallina. Seguí manejando, intentando ignorar la incomodidad. Fue entonces cuando vi que nos acercábamos a un puente viejo de madera, un lugar que había evitado siempre, pues los rumores decían que ahí se aparecían cosas. Cuando llegamos al puente, la mujer habló nuevamente. «Aquí está bien, déjeme aquí». Me detuve y giré para decirle cuánto era, pero el asiento trasero estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. La puerta nunca se abrió, nunca sentí que bajara. Solo el eco del agua golpeando las chinampas llenaba el silencio.
Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me observara. Lentamente, miré por el retrovisor y ahí estaba ella, sentada de nuevo, pero esta vez con la cabeza ladeada y los ojos completamente negros. Su boca se abrió y de ella salió un murmullo ininteligible que me heló la sangre. Grité y salí del coche sin siquiera apagarlo. Tropecé en la tierra húmeda y corrí sin rumbo, pero la niebla era tan espesa que apenas veía unos metros delante. Escuché susurros a mi alrededor y, cuando volteé, vi sombras moviéndose entre los árboles, figuras humanas de rostros borrosos, de ojos vacíos, me rodeaban. En medio del pánico, intenté rezar, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Vi cómo las sombras avanzaban lentamente, deslizándose sobre la tierra sin hacer ruido. De pronto, sentí un frío espantoso en la nuca y una risa infantil resonó a mi lado. Giré la cabeza y, a escasos centímetros de mi rostro, estaban aquellos ojos negros de la mujer mirándome fijamente. Caí de espaldas y rodé por la tierra fangosa hasta que logré ponerme de pie. La niebla parecía engullir todo a mi alrededor y el puente ya no estaba a la vista. Sin saber cómo, volví a encontrar mi taxi encendido en la carretera principal. Mi cuerpo estaba temblando y mis manos apenas podían sostener el volante, pero logré acelerar y alejarme de ese sitio. Desde entonces, evito Xochimilco de noche. No sé quién era esa mujer, ni qué eran aquellas sombras, pero sé que algo quedó en mi taxi esa noche. A veces, cuando conduzco solo, el espejo retrovisor refleja algo que no debería estar ahí. Y lo peor es que, de vez en cuando, en la madrugada, escucho una risa suave, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, esperando. Me llamo Daniel y tengo 35 años. Desde hace años trabajo como taxista en San Luis Potosí. No suelo hacer viajes largos, pero aquella noche un cliente insistió en que lo llevara hasta Real de 14. Me ofreció el doble de la tarifa normal. Decidí aceptar. Salimos de la ciudad ya de noche. La carretera serpenteaba entre cerros y mesetas desoladas. Solo el faro de mi taxi iluminaba la brecha polvorienta que llevaba al túnel Ogarrio, la única entrada al pueblo. Durante el camino, mi pasajero no dijo una sola palabra. Su rostro se ocultaba en la sombra de su sombrero y, aunque traté de hacer conversación, solo recibí silencios incómodos. A mitad de la carretera, entre el desierto y la nada, el hombre me pidió que me detuviera. «Aquí bajo», dijo con voz seca. Le expliqué que aún faltaba para llegar al túnel, pero insistió. Sacó unos billetes, los dejó sobre el asiento y bajó del coche. No esperó a que le diera cambio. Simplemente empezó a caminar hacia la oscuridad. Algo en su forma de moverse me puso la piel de gallina. No quise quedarme más tiempo. Apenas metí primera, el taxi se apagó. Intenté encenderlo varias veces, pero el motor no respondía. Fue entonces cuando lo vi. Al lado del camino, bajo la luz pálida de la luna, había una silueta inmóvil observándome. Al principio pensé que era mi pasajero, pero cuando miré bien, noté que no llevaba sombrero. Era otro hombre, y detrás de él, entre las sombras, se movían más figuras. El pánico se apoderó de mí. Trastabillé con las llaves tratando de encender el coche, pero no funcionaba. Cuando miré otra vez, las figuras estaban más cerca. Sus ropas parecían andrajosas, como si llevaran años en el desierto. Uno de ellos levantó la mano y vi que sostenía un machete. Con la respiración agitada, empujé la puerta y salí corriendo. La luna apenas iluminaba el terreno rocoso. Corrí sin rumbo, tropezando con piedras y espinas. Detrás de mí, los pasos se acercaban. Podía escuchar su respiración y murmullos inentendibles.
Era como si se comunicaran entre ellos en un idioma que no comprendía. No sé cuánto corrí. Mis piernas ardían, mis pulmones pedían aire. Entonces la vi, una casa en ruinas en la ladera de un cerro. Me metí sin pensarlo. Dentro, la oscuridad era casi total. Me acurruqué en un rincón, temblando, tratando de silenciar mi respiración. Desde afuera, escuché cómo sus pasos se detenían. Uno de ellos habló con voz carrasposa. No debe andar lejos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me tapé la boca para no gritar. Pasaron los minutos, quizás horas. El silencio se hizo pesado. Me atreví a asomarme por una rendija. No vi a nadie. Con el corazón latiéndome en la garganta, salí y volví al camino. Mi taxi seguía ahí, pero las puertas estaban abiertas y los billetes del asiento habían desaparecido. Logré encender el motor de un solo intento y me largué de ahí. No volví a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a Real de 14, le conté a un viejo del pueblo lo que me había pasado. Se quedó en silencio, luego escupió al suelo y murmuró: «Esos hombres no existen. Hace años, los bandoleros mataban viajeros en esa carretera y se escondían en el monte. Dicen que algunos aún rondan buscando a quién más llevarse». Me estremecí al escuchar sus palabras. Miré por la ventana del café donde estábamos y me di cuenta de que, aunque estaba seguro en el pueblo, una sensación de inquietud no me abandonaba. Pregunté al anciano si alguien más había vivido algo similar. Me miró con ojos cansados y asintió lentamente. «No eres el primero ni serás el último. La carretera es un lugar maldito. A veces los viajeros que desaparecen nunca son encontrados. Algunos dicen que los bandidos de antaño nunca se fueron, que aún cazan en la oscuridad», dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. No pude dormir esa noche. Las imágenes de aquellas figuras en la carretera, la voz rasposa del hombre y la forma en que me observaban seguían persiguiéndome. Cada sombra en la habitación parecía moverse, cada ruido en la calle me hacía sobresaltarme. Cuando amaneció, me fui de Real de 14 sin mirar atrás. A medida que bajaba la sierra, sentía que una presencia me observaba desde la carretera. No quise comprobarlo. Pisé el acelerador y me prometí a mí mismo que jamás volvería a conducir por ahí de noche. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, acelero y no miro a los lados. No quiero saber si aún están ahí. Me llamo Gabriel Méndez y tengo 38 años. Llevo más de 10 años manejando taxi en Mérida, y si algo he aprendido en este trabajo es que la noche está llena de cosas que es mejor no ver ni preguntar. Esta es la historia de la noche en que entendí eso de la peor manera. Eran casi las 2 de la madrugada y las calles del centro estaban vacías, salvo por algún que otro borracho tambaleándose fuera de los bares. Encendí un cigarro mientras esperaba mi siguiente viaje. La aplicación en mi teléfono vibró. Un nuevo pasajero. Destino: el pueblo de Guayalcé. Me sorprendí. Era un sitio al que casi nadie iba a esas horas. Pero el dinero era el dinero. Acepté el viaje y conduje hacia el punto de recogida, una esquina oscura cerca del Parque de Santa Ana. Cuando llegué, vi a un hombre vestido con guayabera blanca y sombrero, parado en la banqueta con la mirada fija en la nada. «Buenas noches, jefe. ¿Es usted el que pidió el taxi?», pregunté. El hombre asintió sin decir palabra y subió al asiento trasero. Sentí un escalofrío en la nuca, pero lo ignoré y arranqué el coche. El camino hacia Guayalcé se alargó en un silencio inquietante. Intenté hacer conversación, pero mi pasajero solo respondía con monosílabos.
La radio comenzó a hacer interferencia y en un momento el aire dentro del coche se sintió más pesado, con un olor a humedad que no estaba ahí antes. La sensación de incomodidad aumentó cuando miré por el retrovisor y vi que el hombre parecía aún más pálido, con los ojos hundidos en la sombra de su sombrero. Pasamos un tramo de carretera rodeado de árboles altos que se inclinaban como si sus ramas quisieran atraparnos. Por un instante, sentí que los faros del coche no iluminaban lo suficiente, como si la oscuridad alrededor fuera más densa de lo normal. Cuando por fin llegamos a la entrada del pueblo, noté algo raro. No había luces, ni perros, ni el más mínimo sonido de grillos. El pueblo entero parecía muerto. Me detuve en la plaza principal y volteé para hablar con mi pasajero, pero el asiento estaba vacío. Me quedé paralizado. Había sentido claramente su presencia todo el camino. «No mames», susurré mientras revisaba el asiento trasero. El asiento estaba frío, como si nadie hubiera estado ahí en primer lugar. El cigarro que el hombre había sostenido entre sus dedos en algún momento del trayecto estaba en el suelo del coche, pero completamente apagado, como si nunca se hubiera encendido. Un movimiento a la distancia llamó mi atención. Un grupo de personas se asomaba desde las casas oscuras, todos vestidos con ropa antigua, sus caras ocultas en las sombras. No se movían, solo estaban ahí, mirándome. Sentí un terror primitivo cuando uno de ellos comenzó a caminar hacia mí, con pasos pesados, como si le costara moverse. Algo en su forma de avanzar me hizo pensar en los muertos que vuelven a caminar. Pisé el acelerador y salí disparado del pueblo. El retrovisor me mostró la imagen de aquellas figuras viéndome irse, sin moverse, hasta que se perdieron en la oscuridad. Durante varios kilómetros sentí la necesidad de mirar hacia atrás, como si algo me siguiera, pero me obligué a no hacerlo. Cuando llegué de vuelta a Mérida, intenté revisar el historial de mi aplicación. No había ningún registro del viaje, tampoco del pasajero, y cuando pregunté a otros taxistas sobre Guayalcé, me dijeron algo que me dejó helado. Ese pueblo está abandonado desde hace años. Nadie vive ahí. Nadie debería ir ahí. Esa noche, al llegar a casa, noté algo más inquietante. Mi coche aún tenía un olor extraño, a humedad y a tierra vieja. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre con su sombrero y su mirada vacía. En mi mente resonaba una pregunta que no me dejaba en paz. ¿A quién demonios llevé en mi taxi esa noche? Desde entonces, nunca volví a aceptar un viaje fuera de la ciudad después de la medianoche, y cada vez que paso cerca de las carreteras que llevan a Guayalcé, siento que alguien, en algún rincón de la oscuridad, todavía me está esperando. Me llamo Rubén López y tengo 46 años. Llevo más de 20 manejando un taxi por las calles de Saltillo, Coahuila, y aunque he visto de todo en mi trabajo, nada me ha dejado una marca tan profunda como aquella noche. Era casi la medianoche cuando me llegó una última solicitud en la aplicación. El punto de recogida era en la colonia San Ramón, cerca de una carretera poco transitada. Dudé por un momento, pues no me gustaba andar por esas calles a esas horas, pero el viaje ofrecía una tarifa atractiva. Al llegar al punto, vi a una mujer vestida de blanco parada en la banqueta. Su cabello era largo y lacio, tapándole parte del rostro. Me hizo una seña para que me detuviera. Bajé la ventana y pregunté: ¿Es usted la que pidió el taxi? La mujer asintió con un leve movimiento de cabeza y subió al asiento trasero sin decir palabra. Sentí un escalofrío en la nuca, pero intenté ignorarlo. El aire dentro del taxi se tornó frío de inmediato. ¿A dónde la llevo?, pregunté mientras arrancaba.
A la entrada del Panteón de Santiago, susurró la pasajera con una voz casi apagada. Sentí un nudo en el estómago. No era común que alguien pidiera un taxi hacia un panteón a esas horas. Traté de no pensar demasiado en ello y conduje en silencio. A medida que avanzábamos, noté por el espejo retrovisor que la mujer apenas se movía. Su mirada estaba fija en la ventanilla, como si observara algo en la oscuridad. El camino era solitario, con apenas unas cuantas farolas iluminando la calle. De repente, un hedor a tierra húmeda invadió el auto. Arrugué la nariz y bajé un poco la ventanilla, pero el olor persistía. ¿Usted vive por ahí?, pregunté para romper el silencio. No, respondió la mujer sin girar el rostro. Solo necesito ver a alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré un poco, queriendo terminar el viaje lo antes posible. A unos metros de la entrada del panteón, me detuve y giré la cabeza para avisarle a la pasajera que habíamos llegado. Pero el asiento trasero estaba vacío. Sentí que el corazón se me paraba. Miré por el espejo retrovisor y luego volteé completamente el cuerpo. No había rastro de la mujer. Mis manos temblaban al aferrarse al volante. No chingues, murmuré con la respiración entrecortada. Miré el taxímetro, esperando convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero el cobro seguía corriendo. La aplicación seguía activa con el nombre del pasajero, Lucía G. En ese momento, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación. El pasajero ha completado el viaje. Gracias por tu servicio. La piel se me erizó. Salí del taxi con el corazón a punto de reventarme el pecho. Miré hacia el panteón y entonces la vi. A unos metros de la reja, parada entre las sombras, estaba la misma mujer, observándome fijamente con una sonrisa casi imperceptible. Sus ojos eran oscuros y vacíos. No esperé más. Subí al taxi y aceleré como nunca antes lo había hecho. No miré atrás, no quise comprobar si ella me seguía. No detuve el coche hasta llegar a mi casa, donde me encerré sin poder dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, aún con la sensación de angustia en el pecho, decidí buscar en internet sobre el panteón y sus alrededores. Lo que encontré me dejó helado. Lucía González, fallecida en 1985. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su lápida estaba ahí, en el Panteón de Santiago. Desde entonces, nunca volví a aceptar viajes cerca de cementerios después de la medianoche. Pero en ocasiones, al revisar mi aplicación, aún recibo solicitudes de Lucía G, pidiendo un taxi que nunca llegará a su destino. Con el paso del tiempo, el miedo no desapareció, solo se convirtió en algo más llevadero. Sin embargo, a veces cuando conduzco por las calles de Saltillo, tengo la sensación de que alguien está sentado en el asiento trasero, observándome. En más de una ocasión, he visto una silueta reflejada en el espejo retrovisor, una sombra fugaz que desaparece en cuanto parpadeo. Hace unas semanas, otro taxista me contó que le pasó algo parecido. También recogió a una mujer en una calle solitaria y, al llegar a su destino, ella simplemente desapareció. La descripción coincidía. Vestida de blanco, cabello lacio y largo, voz suave como un susurro. Aún sigo trabajando como taxista, pero ahora llevo un rosario colgado del espejo y evito las calles cercanas al Panteón de Santiago. A veces, cuando el viento sopla fuerte en la noche, escucho un leve susurro dentro del coche, como si alguien dijera mi nombre. Intento ignorarlo. Solo sigo conduciendo, esperando que el próximo pasajero sea alguien de carne y hueso.